El índice de inflación de octubre fue de 5 puntos y picos. Es decir, ya estamos en los casi 40 puntos. Alfredo hace poco tiempo atrás mostró un cuadro donde según las distintas variantes nos íbamos a ir acercando a un porcentaje final de la inflación. Entre esos porcentajes finales había uno del 45%. Estamos en el 40%, faltan 2 meses. Y la inflación le agrega más incertidumbre a la situación económica del país. Alfredo, ¿cómo te va? Gracias por el aguante la semana pasada. No, fue un gusto. Bueno, tal como decís, ¿no? El tema de la inflación se transformó, y alguna vez lo mencionaste en una editorial, en el principal fracaso del gobierno, porque seguramente subestimó la complejidad que tenía el fenómeno en la Argentina, ¿no? Yo siempre digo, cuando el presidente Macri dijo, en mi gobierno la inflación no va a ser un problema, es porque estaba mirando que en la mayoría de los países del mundo la inflación había dejado de ser un problema. Pero la realidad argentina es bien compleja y lo ha llevado a esta situación en que puede ser calificado como de fracaso, ¿no? Que llevó a que inicialmente hubiese un programa de metas de inflación, que después se abandonara y que ahora estamos en un programa de control de la cantidad de dinero, de la base monetaria. Si tomamos en cuenta desde el comienzo de año todo el proceso hasta esta altura, yo diría que más que fracaso es ignominia para Cambiemos. Sí, bueno, ahí no ha acertado una. Ahí hay varias cosas. Yo personalmente creo que los principales problemas los tuvo durante la gestión del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, sí, que en realidad cuando comenzó la corrida cambiaria, lo hemos dicho acá varias veces, vaciló mucho si intervenir o no intervenir, a mi juicio por una mirada muy confiada en que los mercados son los que tienen que resolver las cosas, y entonces, bueno, eso lo fue llevando a una situación insostenible, ¿no? Pero ya que hablamos de números, mira, vamos a revisar algún número, empezando por el que vos decías, que es octubre. Le voy a pedir al director que ponga la primera placa. Bueno, allí están los índices. El índice fue 5.4, el que vos mencionabas. Córdoba está en la región pampeana, 5.8. Allá está el índice de Buenos Aires. Bueno, 5.4, tal cual vos decís, es un índice, es un número muy grande, a pesar de que baja en relación a septiembre, ¿no es cierto? Sí. Pero lo concreto es que eso va acumulando, y en la próxima placa que vamos a ver, en la placa siguiente, allí tenemos qué es lo que aumentó en octubre. Si te fijas, ahí está vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, aumentó 8.8 y transporte aumentó 7.6. Claramente es en los precios regulados, podríamos decir, los precios las tarifas. Las tarifas, exactamente. Y que sin lugar a duda eso atenta, por un lado el gobierno tiene la necesidad de bajar los subsidios económicos y entonces tiene que aumentar las tarifas, y el aumento de tarifas le repercute en el índice de precios. Así es. Vamos a la otra placa. Allí tenés, desde comienzos de año, también lo mencionaste vos, tenemos casi 40% de inflación. 39,5 o 39,7 para el caso de Córdoba. 40% de inflación es un índice elevadísimo. Ya te voy a mostrar una serie un poco más larga para que veamos qué tan grande es ese índice. Pero ¿qué es lo que aumentó en estos 10 meses? Recién veíamos que tenía que ver con tarifas, ¿no? Vamos a la placa siguiente. En la placa siguiente tenemos allí que aumentó transporte 58%, mientras el total aumentó 39%, ¿no? Es decir, claramente el tema de tarifas, el intento del gobierno de bajar el déficit, porque tiene que bajar el déficit para, digamos, lograr, según la mirada del gobierno, no tener necesidad de financiar un déficit muy grande para no tener que expandir la cantidad de dinero y consecuentemente con ello bajar la tasa de inflación, pero mientras tanto, para bajar el déficit tiene que aumentar las tarifas, y el aumento de tarifas se transforma, digamos, es una situación bien compleja la que enfrentó el gobierno, y creo yo la que subestimó el gobierno
cuando lanzó el plan de metas de inflación. Así Porque es. cuando lanzó el plan de metas de inflación dijo, bueno, en realidad con la tasa de interés, que inicialmente fue la tasa de los LEVAC y después fue el corredor de pases activos a 7 días del Banco Central, dice, con esa tasa vamos a hacer bajar la inflación. Ahora, cuando decía eso, simultáneamente con eso tenía que recuperar el precio de los servicios públicos, de las tarifas, además dolarizó las tarifas, por ejemplo, el caso de petróleo, y entonces ahora se da la paradoja que los que decían que la devaluación podía reducir el déficit, no necesariamente ocurre así, porque eso le hace aumentar el subsidio que tiene que pagar el Estado como consecuencia de que el aumento del dólar, al igual que el aumento del precio del petróleo, aunque no es el caso de hoy, le significa una presión hacia arriba en los precios de los combustibles, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente placa. Mira, esos son Nivel los general. últimos 12 meses. Bueno, Si el último año, ahí tenés el 45 que vos decís. Es altamente probable que lleguemos a una cifra del 43 o del 44, que son los números que habíamos proyectado nosotros hace algunas semanas, tomando en cuenta las expectativas que releva el Banco Central de cómo puede evolucionar. Y bueno, y ahí tenemos de nuevo el transporte, 68% ha aumentado en los últimos 12 meses, 69%, mientras que, bueno, el nivel general 65, lo ha hecho 46. agua, electricidad, gas y otro combustible. Agua, electricidad, tarifas. que era el que habíamos visto antes, 65%, claramente eso está tirando hacia arriba la inflación. Ahora, ¿por qué el gobierno no tuvo la capacidad de percibir este problema? ¿Qué es lo que le ocurrió? Que partió de la base que unificando el mercado cambiario, quitando algunas regulaciones, se iba a resolver el sector externo, acordando con los holdouts iban a venir inversiones, pero no iba a haber problemas inflacionarios. Digo, es difícil de comprender por qué lo subestimaron, porque de hecho el gobierno del presidente Macri, un mes antes de asumir, había muchas empresas que empezaron a cambiar las listas y a aumentar los precios, totalmente. pensando que venía la unificación cambiaria que iba a llevar de un dólar que era Sí, lo estuviste, virtual, lo dijiste vos. 9 y pico, en lo llevó a noviembre 14. de 2015. Entonces, yo creo que es eso, e ignorar la historia de la inflación argentina me parece que también influyó. Mira, fíjate en este número que vamos a ver en la próxima placa. Eso que está allí es cuando Argentina empezó a tener inflación distinta de la inflación internacional, más o menos en 1945. Ahora, si uno toma 1945 hasta 1973 o 1974, salvo un pico que hubo en el año 59, que la inflación fue 113,9%, Sí. el resto, si uno toma el promedio, esa línea roja que se ve ahí, ¿no? Sí, sí. Le da que más o menos un promedio del 25%. Más o menos 25%. Que es una tasa alta, Alta. ¿no? Pero que no es nada al lado de lo que iba a venir. Argentina tuvo 25% promedio de inflación, con una varianza alta, porque ves esos picos que ves Sí, ahí, sí, variaba sí. mucho, lo cual es un ingrediente adicional que complica el cálculo económico, porque es muy fluctuante. Pero digamos, tenemos 25%. Ahora, ¿qué pasó de 1975 en adelante, que es el gráfico que sigue? Esto está todo medido por el índice de precios al consumidor, ¿no? Claro, ahí está. Aquí tenemos, hay que mirar que los numeritos que están en el eje de la izquierda ya son números más grandes. Claro. Y si te fijas, de 1974 hasta 1985, que fue el año que salió el Plan Austral, la Argentina tuvo todos los años inflación más alta de 100%, porque la raya roja ahora ya no está puesta Ya no en está 25, puesta, está puesto en 100. Es decir, tuvimos todos los años en 100%, ¿no? Hasta el año 85, que el Plan Austral logró reducirla, pero después del 88 tuvimos los incidentes hiperinflacionarios de fin del gobierno del presidente Alfonsín y de comienzo del gobierno del presidente Menem. No lo hemos graficado porque seguiría, digamos, del gráfico, porque la inflación de esos periodos estuvo por encima del 2.000 y del 3.000% anual. Ahora, ¿qué sucedió después? Que está en otro gráfico. Es decir, saltemos la hiperinflación y veamos lo que pasó. Esa es la convertibilidad después de la hiperinflación. Cayó, ¿ves? Del 91 cayó la inflación, saltó de nuevo, estalló la convertibilidad y se vino el 2001.
Después la inflación bajó y yo diría ahí, me parece, la confianza que tenía en ese momento el presidente Kirchner, Sí. era que tenía una inflación que estaba, digamos, por debajo de los 2 dígitos, a partir de 2004, 2005, y parecía que la economía crecía sin inflación, con superávit fiscal y con superávit externo. Eso quería llegar. Y me parece que ignoraron, y creo que el nuevo gobierno también ignoró, que la tasa de inflación venía subiendo de manera sistemática, y ahí tenemos cómo evolucionó, y le puse en 2018 45% estimativo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto para no marear con tantos números? Que la mirada del gobierno fue demasiado simplista sobre el problema de la inflación. Y voy a decir algo más, la actual estrategia que va a bajar la tasa de inflación, porque vamos a tener en noviembre menos inflación, la estrategia de control de la cantidad de dinero, el gobierno comprometido con el Fondo Monetario, que la M0, que la base monetaria va a crecer 0% nominal hasta junio del año que viene, lo cual quiere decir que si no crece nominalmente, como la inflación va a seguir un poco, por más que baje, va a haber cada vez menos dinero en la economía y la contracción del nivel de actividad va a ser muy grande, fuerte, ¿no es cierto? Entonces digo... Claro, dijiste vos hace un tiempo, hace 3 semanas atrás, lo peor todavía no se vio. Todavía no llegó, yo creo que está llegando, pero voy a dar una nota para no terminar con una mirada demasiado pesimista, digamos. La tasa de inflación la van a bajar. El sector externo se va a acomodar con el nuevo tipo de cambio. Y es probable que muchos que en la oposición casi insólitamente están contentos porque la economía anda mal, piensen que van a hacer campaña el año que viene nada más con lo económico, y es altamente probable que cuando llegue el periodo electoral, las pasos son en agosto, la inflación haya bajado y la economía empiece a recuperarse. ¿Me permitís un minuto? Sí. 2004 Sí. había superávit fiscal, los dos superávit. Superávit fiscal. Bueno, a mí me gustaría saber en algún momento que la oposición hoy habla del endeudamiento excesivo que es y existe. ¿Qué pasó con los 2 superávit fiscal? ¿A dónde fueron a parar los superávit fiscal? Y si fueron a parar a esos índices de 68%, 70% que vos marcabas, en los transportes, en las tarifas y en los subsidios. Te digo algo. Ese superávit fiscal, lo vamos a ver el martes que viene, te voy a traer de nuevo un cuadro que dice que si uno toma 1983-2004, sí, el gasto público era 24% del producto. Sí. Y del 2004 en adelante empezó a subir. Y 2015, el último año de la presidenta Fernández, en 2015, en vez de ser 24% o 25% del gasto público del producto, era 44%. Entonces, por más que subió la presión fiscal 10 puntos, apareció el déficit. Y con eso estamos sufriendo todavía.